Bien, aquí estamos con Tom y Jerry. Sí, qué lindo. Una revista... Está maullando. Sí, una revista japonesa, iba a decir, mexicana. Cómo estamos influidos. Sí, mexicana. La historieta de Tom y Jerry. Bueno, ustedes saben que... Editorial Novarro. Exactamente. Ustedes saben que todas las historias de un gato y un ratón se basan en el mismo principio formal, y ese es el del funcionamiento del poder, concretamente, ¿no? A partir de esto, en las historias, ese poder se presenta con sus diversas posibilidades dinámicas. La primera, la lisa y llana persecución del gato al ratón, del más fuerte al más débil, ¿correcto? Como sucede en la naturaleza. Hasta modos intrincados de relaciones en las que ese poder se civiliza y se ejerce de un modo consensuado en el lazo social. Este es el caso que vamos a ver hoy. Quizás lo más interesante de estas historias no sean las peripecias, a veces divertidas, en las que se ven envueltos los personajes, sino el modo de apelación al lector respecto de ¿qué? De la identificación que nos proponen con alguno de los personajes. Por lo menos desde el punto de vista analítico, esto es lo más interesante. Vamos a ver por qué. La historia que glosaremos hoy pertenece a una historia del poder en la época de la civilización, en la era de la civilización. Y bien podríamos decir aquí un poder domesticado. Vamos a ver por qué. Tom y Jerry, más otro ratón que aparece en la historia, que se llama Tuffy, acá no es solamente un gato y un ratón, sino un gato y dos ratones, aparecen humanizados aquí. O sea, no son exactamente un gato y un ratón, son humanizados, es decir, hablan, tienen una casa, viajan en auto, escuchan Caminan la radio, como bípedos. etc. Exactamente. O sea que son como... se traslada la forma de vivir de una persona. Claro. Con Y el como típico, ocurre en las historietas, muy en los típico de cómics historieta. y en los dibujos animados. Bueno, Tom, el gato, quien por naturaleza es el más poderoso aquí, siempre estamos en posición del gato y el ratón, el gato es el más poderoso, en tanto compelido a actuar bajo la ley de la civilización, ¿qué pasa? Ha tenido que sofocar su instinto y adaptarse a convivir con ese malestar, que es el famoso malestar en la cultura del que hablaba Freud, ¿no? Ya Tom está en posición no de un gato y un ratón en la era pre-civilizatoria, en estado salvaje, sino que tiene que domesticarse, socializado. Bueno, lo mismo ocurre con Jerry y con Tuffy, que ya no están compelidos a actuar, o sea, están compelidos a actuar en forma civilizada. Pero en este caso, siendo ellos los más débiles, los ratones, son quienes relativamente son favorecidos, o serían en principio favorecidos por la situación. ¿Por qué? Porque Tom no puede simplemente comérselos como si estuvieran en estado salvaje. Claro. Están en la vida civilizada. ¿Cómo han resuelto esta situación? Pues, de este modo, habiendo dejado de ser solo individuos de una especie y habiéndose individualizado como Tom, Jerry y Tuffy, que no es lo mismo que ser un gato y un ratón, ya son personalizados, claro, y todo. Han olvidado, quizás mejor estaría decir, han reprimido ese antagonismo natural de gato y ratón, y ¿qué hacen? Viven juntos, comparten la casa como una familia. Han desarrollado una relación viviendo juntos en la casa. Bueno, y así la historia comienza con Jerry, que le dice a Tuffy, el otro ratón, que ese día en el que amanece en la historia es un día de fiesta y que nadie va a trabajar. Es un feriado en la historia. Bueno. Y Tuffy, animado, le pregunta a Jerry, ¿tú crees que Tom nos lleve a pasear al campo? O sea, ya no que se lo persiga, sino que el propio Tom lo lleve de paseo. Claro. Lo que demuestra que ya lo hizo en alguna oportunidad. Claro, y acá vemos cómo sí lo hizo en otra oportunidad. Porque Jerry, con pesar, le dice que no los va a llevar de paseo. ¿Por qué no? Y explica que porque el año anterior, recuerdan ambos, el gato, Tom, se había fastidiado mucho cuando, al llevarlos a ellos de paseo a un picnic, de pronto se había desatado una gran tormenta cuyos rayos lo asustaron mucho y tuvo que salir a buscar refugio. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Jerry y Tuffy, guarnecidos bajo un par de platos de cartón, se comieron los víveres e hicieron el picnic igual.
Claro, favorecidos porque por su pequeño la tamaño. lluvia nada, no les molestó para nada. Bueno. Entonces, claro que Tom no querría pasar por ello otra vez. Entonces, ¿qué hace? Se pregunta cómo estaría el tiempo ese día. ¿Llovería? Bueno. Los ratones prenden la radio y allí escuchan al locutor que anuncia que ese día va a haber fuertes lluvias para la tarde. O sea, gran problema para los Jetta, ratones. Si Tom se entera de eso, de que va a haber lluvia, no los iba a llevar de picnic. ¿Qué piensan los ratones entonces? Dice Tuffy: tenemos que hacer que el aparato de radio dé mal las noticias. Escuche Epa. esto. Que el aparato de radio Bueno, es fácil. dé ¿no? mal... Ubíquese en la situación. A ver. Y para que ello suceda, ¿qué hacen los ratones? Como no pueden manejar el medio de comunicación, los ratones desarman el aparato de radio, un aparato antiguo, esos grandotes, del tamaño de un Los tocadiscos, radiocapilla. un tipo Claro, de radiocapilla. radiocapilla. Que te entran 2 ratones, por lo menos. Le quitan el motor, el bloque que venía entero, con los transistores, con todo lo que queda, y se le meten adentro de la radio, de la caja de madera de la radio. De ese modo se convierten en la voz de las noticias cuando Tom despierta al ratito y lo primero que hace es prender la radio, como hacen Como un mucha ser gente, como hacemos civilizado. mucho. Claro, agarra y prende la radio. Entonces, del aparato de radio sale una voz que dice, siendo los ratones a quien nosotros vemos hablar: esta es la voz del tiempo, sigan mi consejo, salgan a pasearse, el tiempo que se avecina va a ser esplendoroso, así que permítanos planear su día por usted, le dice desde el aparato de radio a Tom. La agenda de los medios. Exactamente. Tom, confiado, dice para sí: parece decir la verdad. Y ¿Será luego que- dice, Actúa como oyente. y explicita sus pensamientos, dice: haré exactamente lo que dice. ¿Lo que dice quién para él? El aparato de radio. Bueno, entonces escucha una serie de cosas como estas que le van diciendo los ratones, le van llenando la cabeza. Le dice: recuerde que deberá llevar una buena cantidad de su mejor queso. Le dice. Estaba en Le todas. dice que lleven montones de cosas por el estilo que le favorecen a ellos, a los ratones. ¿Y Tom qué hace? Cumple al pie de la letra lo que le van diciendo, según él, desde la radio. Y cuando hizo Tom todo lo que le dictaron, piensa en que, dice que bueno, ¿qué hago? Me tengo que ir rápido de acá al picnic, porque si no, ¿qué va a pasar? Se van a levantar los ratones Y lo va a tener que y llevar. lo va a tener que llevar y lo van a molestar, y Tom no quiere estar con los ratones, quiere pasarla solo. Entonces, ¿qué pasa? Del aparato de radio otra vez surge algo que dice así, una voz que dice así: a usted se le olvida algo, y ese algo es el aparato de radio portátil. Llévelo. Así, taxativo. Sí. Aquí el modo ya es imperativo. No, orden absoluto. No hay una persuasión. No le dice permítame que le prepare el día. No, ya es el imperativo. Llévelo. Y por supuesto, Tom carga el aparato de radio para ir al picnic. Bueno, lo que sigue luego es bastante previsible y es el momento de los gags de la historia. Esta es una historieta para niños, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto que Tom sale en su auto con la canasta con los víveres que los ratones le indicaron, con el aparato de radio en el que sin él saberlo lleva adentro a los dos ratones. Bueno. Pero, ¿qué pasa? Antes de la resolución de la historia, que no es otra cosa que el típico regreso de cada cosa a su lugar que uno espera al final de cada aventura, centrémonos en el punto que desencadena el conflicto y posibilita la trama. Y que no es otra cosa que la circulación del poder. Y luego, cómo es el lugar de referencia del poder, al perderse de vista directa, al perderse de vista dónde está ese poder, al sofisticarse, ¿qué hace? Entrampa al lector, o en este caso, al lector puede ser el De la lector, o en este historieta. caso al quien recibe el mensaje, en este caso los ratones que reciben el mensaje de la radio. Lo entrampa a Tom, pero también al lector de la historieta respecto del lugar de identificación. Los niños y también los grandes, una de las cosas que nos provee la ficción es la identificación con alguno de los personajes. Acá hay una trampa. ¿Por qué? ¿Con quién se identifica el lector en estas historias del gato y el ratón? Vamos a ver. En principio, en un orden original básico,
con las cartas a la vista, podríamos decir, son los personajes más débiles quienes capturan la empatía de los lectores. ¿Es así? Así es. Ujú. Esto es lo Sí. típico. Con estos personajes más débiles nos identificamos. Más todavía en la niñez, siendo que nuestro lugar de referencia en esas instancias, cuando somos niños, es siempre la del sometido en la dialéctica del amo y del esclavo, en la dialéctica del poder. Siempre es el que tiene que obedecer. Hasta la Cenicienta. también Siempre es el todo menos eso. poderoso, el niño desde la visión del niño respecto del mundo de los adultos. Bueno, de este modo, aún superando las cuestiones de simpatía propia de cada personaje, la identificación inicial que propone la saga de Tom y Jerry, ya sea en los dibujos animados o en la historieta, es con Jerry. ¿Por qué? Porque Jerry es el perseguido, es quien por naturaleza está en inferioridad de condiciones de Tom, y porque lo que le pasaría a Jerry si lo captura Tom, Claro. en la imaginación es que se lo comería, ¿no? Ganaría Tom. Si Claro. llegara a la resolución. Y que gana de una manera muy truculenta. Bueno. ¿Qué sucede en este tipo de historias? Que el débil siempre debe apelar al ingenio, a la inteligencia, para burlar la fuerza del poderoso. Otro de las formas típicas de armado este tipo de historietas. Sí, una estructura típica estructura típica. del argumento. Bueno, esto es un segundo paso. Y en este segundo paso también somos convocados a la identificación con el débil, pues lo que ocurre siempre es que el ingenio vence a la fuerza en las historias. Hasta allí estamos en un terreno presimbólico, podríamos decirlo. Aún en la naturaleza, los animales más débiles, pensemos en esto en la naturaleza, los animales más débiles se defienden de sus predadores con estrategias que, si bien son naturales y responden a instintos, son leídas y tienen el aspecto de un ingenio por parte del animal perseguido. Pensemos desde el camuflaje hasta verdaderas simulaciones que algunos animales hacen. Hay animales que se hacen los muertos, concretamente. Sí, sí. Bueno. Pero luego, gato y ratón, poderoso y débil, con sus estigmas a cuestas, estos gatos y ratones, este gato y estos ratones, incrustados ya no en el salvajismo, sino en un universo civilizado, ingresados en el terreno simbólico que hace emerger el lenguaje, las cosas pierden la nitidez de la inocencia. Entonces aquí la circulación del poder no es exactamente siempre del mismo modo. En esta historia que estamos comentando, hasta aquí por lo menos, el lugar original del débil, que es ocupado por los ratones, por Jerry y Tuffy, se comprueba en qué, en el hecho de que son ellos quienes deben actuar con ingenio para superar a Tom. Y efectivamente logran engañarlo a Tom en todos los aspectos, en esta historia y en general en casi todas las historias que hemos visto de Tom y Jerry. Y entonces es como si se invirtiera la ecuación en esta lógica. Entonces uno piensa, siempre en una lectura no directa, pero que es como que viene paralelo a la lectura, como deben actuar con ingenio para vencer al que tiene la fuerza, ergo son los más débiles. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que operaría en la identificación del lector. Pero, ¿dónde estaría aquí el engaño? Entre comillas, ¿no? En que en esta instancia civilizatoria ya no rige la supremacía de la fuerza, sino que estamos ante el universo de la ley. Esto significa que Tom no es el poderoso per se, ya. No es por la fuerza que Tom es el poderoso. Serlo o no serlo depende de otros factores que no la fuerza. Sin embargo, que no la fuerza física, digamos, no la fuerza de la naturaleza. Siempre es otro tipo de fuerza. Sin embargo, en las historias de gato y ratón, aún estos hayan dejado de ser gatos y ratones, la identificación del lector ha quedado, diríamos, soldada, petrificadamente adosada con los ratones. Esto arma la pregunta, siempre necesaria y hoy más que nunca quizás imprescindible, de ¿dónde está el poder? ¿Acaso está siempre en donde aparenta por su lugar formal, que sería en este caso en el de Tom, porque es el más fuerte,
físicamente. Y veamos el otro punto a elucidar y que habíamos citado al comienzo, que es, no sé si lo citamos, pero si no lo cito ahora, el lector de la historieta viéndose a sí mismo indemne de ser víctima de su inocencia. Vamos a ver cómo funciona esto. Sí, tenemos poco tiempo, lamentablemente, pero bueno, a ver si lo podemos llegar a desarrollar, aunque sea este punto interesante. Veamos, la manera en que Jerry y Tuffy, los dos ratones, engañan a Tom, pareciera funcionar, si uno lo lee así en una primera lectura, como una velada crítica a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo está engañando a través del aparato de radio. Sí, manipulando. Claro. El mensaje. Pero exactamente, pero si nos acercamos más y dejamos pasar la primera lectura y hacemos una mirada más de cerca, tal vez sea su propia defensa. Vamos a ver por qué. Lo que hacen los ratones es escenificar de una manera lineal y burda, hasta el ridículo, lo que en definitiva es el verdadero funcionamiento de los medios de comunicación, ¿no? Veamos, erigidos en portadores de la verdad, los ratones, ¿por qué en portadores de la verdad? Porque hablan desde un medio de comunicación. Al hablar desde el aparato de radio, convierten su voz en lo que saben que esa voz significa respecto de la verdad para quien lo escucha. Por lo menos estandarizado como nos hemos criado todos por nosotros, ¿no? Si está en los diarios y lo dicen en los medios, si lo es dicho en la verdad. radio. Lo dijo Claro. la radio. Dijo. Una vez acomodados en el Claro, lugar de la claro. verdad, los ratones dan una historia falsa. La historia falsa es que va a ser un día esplendoroso, con el único objetivo de favorecer a sus intereses propios, a los de los emisores del mensaje, que Tom los lleve de picnic en su auto. Es decir, es el mecanismo de una manera lineal y burda de como nosotros sabemos ya que funcionan los medios que mantienen la hegemonía de la comunicación. ¿Qué hace? Tom lo cree firmemente y lo explicita al decir parece decir la verdad. Y luego obedece a pie juntillas lo que le dicen desde el aparato de radio. ¿Quién es el débil entonces? ¿Quién es el débil aquí entonces? ¿Sigue siendo Jerry y Tuffy, los ratones, los más débiles? Entonces, aquí, evidentemente el más débil ha quedado Tom en posición del más débil por su credulidad, víctima de su inocencia y de su credulidad y de su buen pensar respecto de los otros, Claro. porque él de su buena fe es víctima. Sin embargo, la identificación que propone la historia nunca vira hacia el lado de Tom. Nunca pasa eso. Nunca es el más débil porque cree en eso. Claro. Luego un giro perverso, y es el que mencionábamos antes. Aparentemente existiría en esta historia un mensaje que podría leerse: no creas en todo lo que dice la radio. Aquí podríamos decir: no creas en todo lo que dicen los medios de comunicación. Aparentemente. Pero el tono del engaño que se lleva adelante utilizando la figura de los medios de comunicación en esta historia es tan burdo, que los ratones se metan adentro del aparato de radio, que el mensaje se transforma en lo contrario, en el mensaje contrario. Un medio podría leerse así lo que dice esta historia: un medio de comunicación no puede engañarte a no ser que seas un tremendo inocente como Tom. ¿Verdad? Claro. Se salva a sí mismo. Claro, o sea, si sos un tonto o Bueno, inocente, no es culpa nuestra. te puede engañar. Y es aquí por empatía con el ingenioso antes que con el inocente o a un tonto, el lector se identifica cómodamente con los ratones, que son finalmente quienes, conjurando la potencia del gato, ostentan el poder. Entonces la pregunta es esta, más radical y más actualizada que nunca. ¿Quién o quiénes se perciben a sí mismos como potenciales Tom susceptibles de engaños de quienes son más hábiles en hacerles creer lo que ellos quieren? ¿Quiénes se preguntan alguna vez: ¿Seré Tom? ¿seré Tom, el Tom de la historia cuando estoy mirando televisión? Sin ningún esfuerzo podemos comprobar cómo todos nos sentimos a salvo de ser objetos de manipulación mediática. Es muy común decir: la gente se cree esto, pero uno está siempre a salvo. Esto le sucede a los otros,
a los tontos, a Tom, a mí no. Yo supuestamente sé dónde está el poder, a mí no me engañan. No tenemos más tiempo para seguir, pero digamos, esto es redondea bastante la construcción. hacia dónde apunta la historia. Es una lectura posible. Digamos, esto nos podría enseñar esto, a pesar de la manera burda del engaño. Es decir, bueno, ahora las maneras son más sofisticadas. Nos damos el permiso de preguntarnos nosotros mismos, ¿me están tomando por Tom? Cuestionamos, ponemos en duda. Muchas veces nosotros haciendo autocrítica fuera del micrófono, hemos hablado muchas veces, que nosotros mismos hemos dicho, si en otro momento de nuestra vida, allá cuando empezó la democracia, hubiésemos tenido el acceso de información y otras voces como existen ahora, no hubiésemos estado, por ejemplo, en algunas cosas tan contrarios a la presidencia de Alfonsín, concretamente, de los cuales nos tenemos que hacer una mea culpa interna. O por lo menos reflexionar. Reflexionar sobre eso, no me culpa, uno lo hizo de buena fe. Entonces, como yo sí, hablo en nombre mío, yo sí fui Tom en algún momento, y posiblemente también lo sea ahora, trato de decir, bueno, un momentito, vamos a ver si lo que me dicen, y sobre todo los medios hegemónicos, vamos a ponerlo en duda. Por lo menos si eso. no hay un ratoncito gritando en la radio. Y que dentro de la radio haya ratas no es ninguna metáfora caricaturesca. Exactamente. Y la verdad, el poder está, no siempre el poder verdadero está donde aparentemente es más obvio que está. Claro, esa es la cuestión. se disfraza. Bien.